L'Associació Cultural Faros, amb diferents sensibilitats però amb un objectiu comú, va néixer amb la voluntat de contribuir, col·laborar i ajudar des de la racionalitat, la crítica i l'anàlisi i utilitzant les diferents expressions culturals a transformar a través de la lluita cultural i amb voluntat de resistir, orientant, projectant idees, incitant, protestant, agitant, denunciant, aquesta societat capitalista absolutament injusta, desigual, conformista i apàtica. Lluita i resistència, símbols doncs de la nostra associació cultural, i amb la voluntat de lluitar i resistir hem organitzat aquestes jornades de denúncia i debat amb el nom de mitjans de comunicació i manipulació social, en les quals analitzarem la manipulació dels medis de comunicació en les informacions polítiques, econòmiques i socials que reben els ciutadans de tot el món. Davant d'aquesta indignant i perillosa manipulació ideològica que estem patint cada dia més i més, ja podem considerar els mitjans de comunicació social més que el quart poder, que és el que es deia que eren, com el primer poder en la societat capitalista, una indústria bàsica dintre del propi sistema. Més enllà d'informar, educar i entretenir, el paper dels medis de comunicació social en la societat capitalista actual està enfocat a crear i a afiançar de forma continuada, no oblidem que per tots els medis, per tots els mitjans, la ideologia neoliberal i la conducta consumista. I també a desprestigiar i destruir persones, grups, col·lectius i països que no pensen com ells i lluiten per aconseguir un altre model de societat. Destruir a l'esquerra real no reformista, destruir països com Cuba, Venezuela, Bolívia i manipular informacions com el tema de la pirateria, per exemple. En el diari El País, l'altre dia vaig retallar, del diari El País jo personalment només llegeixo el roto. L'altre ja no m'interessa perquè és un diari absolutament neoliberal i quasi fastigós. Però llegeixo el roto. I hi havia un xiste que posava una ret enganxada amb una cadena que deia: ¿qué es piratería? Tú me preguntas mientras introduces en mis aguas kilómetros de redes. Piratería eres tú. Ens pot fer reflexionar. Això són els exemples flagrants en què jo considero en què s'està manipulant tot. I la forma més pràctica de transmetre aquesta ideologia dominant és a través del que ja han aconseguit, que és el monopoli del mercat. Us hem deixat aquí el programa i al darrere hi ha unes dates interessants respecte a aquest monopoli. També tenim que tenir una atenció expectant en aquests moments històrics perquè si analitzem els medis aquí a Espanya i a Europa en general, la ultradreta s'està fent amb el poder a la TDT, gràcies sobretot a les llicències de l'època Aznar. Època, doncs, de resistència, però també de lluita. Resistir com els fars resisteixen els continus cops de mar. Cuba és altre cop exemple de resistència antiimperialista. I lluitar contra aquests fets que denunciem avui i demà. Com fer-ho? Això és una qüestió absolutament meva i personal. El que vaig a dir no és ben bé Faros el que ho diu, sinó en Joan Sureda, membre de Faros. Si observem els moviments de masses a l'Amèrica Llatina, podríem afirmar que hem de lluitar a través de la consciència de classe i de la pròpia lluita de classes que creen respostes positives a missatges que reforcen la lluita i un rebuig negatiu a missatges dels medis de comunicació públicament identificats amb l'oligarquia explotadora i el capitalisme brutal. Les organitzacions de classe proporcionen un marc alternatiu per entendre fets i per definir els interessos de les masses. En termes de classe, proporcionant la informació i la interpretació que contesta als mitjans neoliberals. Quan més alt és el grau d'organització de classe i de solidaritat de classe, més dèbil serà l'impacte dels mitjans de comunicació en l'opinió de les masses. I com més fortes siguin les xarxes de classe,
xarxes de classe alternatives i la formació d'opinió, més dèbil serà la influència dels medis. Espero que podem aconseguir tot això per combatre, per lluitar i combatre i guanyar en els medis, a l'opinió dels medis. Res més. Lo primero que quiero decir es que cuando se habla de manipulación informativa tenemos que tener en cuenta de que estamos en una sociedad de control. Por lo tanto, esto no solamente tiene que ver con la cuestión informativa, sino que tiene que ver con muchísimas más cosas. Tiene que ver con cómo se estructuran las familias, tiene que ver con cómo se estructura el trabajo, tiene que ver con cómo se estructura la economía, la escuela, el ejército, la cárcel, el sistema judicial, legislativo, el ejecutivo. Todo está legislado. Uno de los elementos básicos de la discusión que se tiene en este planteamiento es que, claro, la revolución bolivariana ha ganado las elecciones. Entonces nosotros también tendremos que trabajar para ganar en un momento determinado el espacio del poder político que nos permitiera llevar a cabo unas determinadas cuestiones. La otra es convertirnos en patronos de algún tipo de radio, prensa, televisión, pero conseguir de alguna manera medios de comunicación que sean nuestros. A mí me alucina mucho de vez en cuando darme cuenta de cómo hay determinadas organizaciones políticas que carecen incluso de una radio cuando hay esta radio bronca, o hay radios ocupadas, o hay radios anarquistas, y sin embargo no hemos sido capaces de conseguir ni un solo triste radio en todo nuestro tiempo. Yo creo que se ha perdido muchísimo tiempo en la batalla comunicativa y de hecho estamos a punto de perderlo. Por otra parte, los controles que se establecen sobre los ciudadanos son cada vez mayores, los controles en aeropuertos, preguntas, datos de pasajeros, copias de ordenadores, escáneres que desnudan, visados electrónicos. Por otra parte, las bases de datos de ADN, por otros lados, los sistemas de videovigilancia, por otra parte, el espionaje en Internet, por otra parte, las escuchas ilegales, las escuchas en el trabajo, como por ejemplo en 1998, que en Alemania el Parlamento alemán aceptó una ley en la que se permitía a la policía, sin ningún tipo de cuestión judicial, poder poner micrófonos en las casas privadas, o bien los sistemas de represión posteriores, como es evidentemente la policía. Traía bastante prensa para ir enseñándoles a ustedes. Me ha hecho mucha gracia un artículo que salía, todos los ejemplos que traía son del País, y son del País fundamentalmente porque cuando uno echa una mirada a la prensa española, sobre todo a la prensa escrita, se da cuenta de que es inútil hacer un análisis sobre el ABC o la Razón, porque es todo tan desmesuradamente fascista que sin duda alguna no permite un esquema. Pero en cambio hay otros periódicos, como El País, que se las tiran de liberales, de progresistas, y sin embargo la van cayendo en cada una. En una de ellas titulaba muy solemnemente Chávez utiliza gases lacrimógenos contra los manifestantes. Y tú dices, bueno, esto lo veo yo aquí en España cada 2 por 3 y no hay ningún tipo de problema. Veo como zurran y aquí no pasa nada. Evidentemente tú tienes una algarada en la calle, tú eres la autoridad y tú entras a discutir finalmente con lo que tienes más a mano, que es tu cuerpo de policía. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema realmente opresivo del ciudadano. En este sistema opresivo del ciudadano, en el que va desde la estructura social a la estructura económica, desde ahí a la vigilancia estricta de cada uno de nosotros, entra la cuestión del monopolio del discurso. Entra el sistema de cómo se produce la comunicación y de cómo, ideológicamente, es curioso que un pájaro de estos dijera que la reunión de los bolivarianos o de la prensa era la contraria, ¿no? la del terrorismo, era ideológica, mientras que ellos hablaban de hechos. Es curiosísimo porque precisamente lo que pretende este tipo de funcionamiento de las grandes industrias es el control ideológico, es el control del discurso. Es curioso que se mosquee porque precisamente se les da la pelea en el control del discurso, justamente en el control de las ideas y de lo ideológico. Por lo tanto, las técnicas modernas, las técnicas actuales, permiten maximizar de alguna manera el efecto retórico de las palabras y los gestos de los políticos, multiplican su efecto y su impacto. No es que el rey le haya dicho a Chávez una vez ¿por qué no te callas?, sino que eso lo hemos visto 300 veces repetido en televisión. Y eso es un machaqueo continuo sobre la neurona. Por lo tanto, yo estoy utilizando una maximización de lo que ha sucedido allí, ocultando evidentemente lo que estaba diciendo Chávez, que tenía toda la razón del mundo, pero daba igual, porque lo importante no es la razón, lo importante es que el otro le mandó a callar. Entonces,
Esto era lo importante y había que reproducirlo 300 veces. Los media convierten de esta manera la política en una representación teatral donde incluso en nuestro país, por ejemplo, se ve a la televisión española llevando a políticos para que hablen allí, ¿no? Y que nos cuenten allí sus rollos. Y claro que los cuentan, pero claro, evidentemente tampoco pueden desentrañarse a sí mismos como lo que son, seres políticos. Y por lo tanto quieren caer bien. Y como quieren caer bien, tienen que manipular de alguna forma la escena teatral que se les presenta. Piensen ustedes que una de las bases centrales del sistema de funcionamiento comunicativo son los comunicadores, es decir, lo que se llaman en Estados Unidos los newsmakers, los que hacen las noticias. Es Hermida con aquella voz y aquella onda, es los periodistas que te cuentan una cosa mientras cruzan las piernas elegantemente, es un tipo de funcionamiento en el cual tú estás más atento a la representación teatral que a lo que realmente se te está contando. Por lo tanto, ahí se juega con sistemas de deformación, se habla con sistemas de ocultación o de potenciación. Piensen ustedes siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabe nadie que existes, y como nadie sabe que existes, tus ideas no llegan, y como tus ideas no llegan, tú no estás. A mí me hubiera gustado despiezar un poco aquí el cómo se trabaja una información. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Qué artículos de opinión? Por ejemplo, digamos respecto a las agencias, que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Hersan, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, más las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo y cómo se transmiten también. Piensen ustedes que durante la última guerra, los árabes, la última guerra, me estoy refiriendo del Golfo, los árabes tuvieron que montarse Al Jazeera porque se encontraban con que no tenían ni siquiera un sistema en el que llegaran noticias independientes que no fueran de estas 4 o 5 agencias. Y claro está, lo que llega en esas agencias tiene su sistema de tendencia. Yo no me preocupa que la derecha y la ultraderecha sean tendenciosas. Yo soy tendencioso también de izquierda y soy radical, tengo mi tendencia, ¿no? No está mal, ¿no? Es decir, uno tiene su tendencia y uno la lleva a cabo. Por lo tanto, ellos también son tendenciosos. Son tendenciosos, no nos debemos quedar, pero tampoco nos debe preocupar o no nos debe en un momento determinado extrañar. No nos podemos extrañar de que el país esté, o no podemos pedirle al país que haga unas grandes noticias de izquierda porque no lo es. Por lo tanto, como no lo es, pues es tonto que nos empeñemos en decirles a los del país, oiga, que ustedes son de izquierdas, que ustedes son progresistas, pues nos dirán, perdona, nosotros somos una empresa que queremos hacer dinero y como tal empresa que queremos hacer dinero inserta dentro de un sistema capitalista en el cual es fundamental el control de la información, nosotros promovemos ese control de la información, ese dinero nos llega y ganamos un dinero y ya está. Y nosotros no queremos hacer propaganda de izquierda, porque la izquierda a lo mejor viene y nos quita nuestros puestos. Por lo tanto, yo creo que es importante darse cuenta de que ellos son managers de un conglomerado empresarial ideológico. Y cuando digo ideológico me refiero a lo que acabo de decir hace un momento. Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ellos se traduce la ideología, las ideas de la gente. ¿Y por qué? Pues porque la ideología dominante en cada tiempo, y esto es marxismo puro, la ideología dominante en cada tiempo es la ideología de la clase dominante. Y por lo tanto no nos debe extrañar que la mayoría de estos ciudadanos, pese a que se encuentren con que el caso Gürtel y el otro y el corrupto y todo es una panda de corruptos, pero no importa, llegan las elecciones europeas y vuelven a votar otra vez al PP. Y esto quiere decir dos cosas. Una, que el nivel ideológico de nuestro país es de babucha, al nivel de la babucha, o más bajo todavía de la babucha. Dos, que la población no tiene criterio y que por lo tanto, como no tiene un criterio político, evidentemente no sabe distinguir el criterio político y aplicar ese nivel político. Por lo tanto, esta sería la segunda cuestión. Necesitamos medios de comunicación y eso tiene que ver con la propiedad. Dos, el elemento de ideología introducido a través de los medios de comunicación nos es fundamental la educación del ciudadano.
Claro, es dificilísimo decir la educación de los ciudadanos cuando no tienes los medios de comunicación, ni tienes los órganos de prensa, y tampoco tienes unos accesos a unas escuelas o a una educación. De todas maneras, esta pelea también se puede hacer en Internet, se puede hacer a través de periódicos paralelos y a través de, yo he dicho siempre, cómo es posible todavía que el movimiento de izquierdas en nuestro país no tenga una radio, que es lo más barato del mundo y que se podría hacer perfectamente. El periodista, pobrecillo, juega a la censura y a la anticensura. Juega fundamentalmente a autocensurarse. Como a ti te gusta el roto, yo he traído 3 chistes del roto. Ha llegado el momento de ver el primero. En el cual un periodista, está escribiendo a máquina, dice: antes con la censura no podía escribir lo que pensaba, y ahora con el pensamiento único no puedo pensar lo que escribo. También hay otro pobre periodista que también está con su máquina de escribir. Este es de Chumichúmez y es muy antiguo, muy antiguo. Muy antiguo. Dice: hoy estoy en vena, voy a escribir un artículo que va a temblar mi futuro. Evidente, que va a temblar tu futuro porque como seas ecuánime te van a poner en la calle. Tú ten en cuenta que el periodista trabaja para la empresa, no para el público, trabaja para la empresa. Y la empresa le exige no solo rendimientos, sino una determinada forma ideológica. Y si no, te echo. Cuando la opinión va contra la verdad o cambia y altera la verdad, entonces sí que puedo decir que estoy en contra. Por lo demás, yo también soy tendencioso, ya me gustaría ser más tendencioso todavía, pero eso solamente lo conseguiremos en el momento en que tengamos el poder. Porque el objetivo de todo esto es cómo conseguimos el poder. De todo esto, el objetivo es cómo conseguimos el poder. Estamos muy lejos. La asamblea Ratolí. Sí. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Sí. De todas formas, sigo pensando que será mejor siempre hacer la asamblea Ratolí y la organización que no esperar que el sistema capitalista se derrumbe. Porque si el sistema capitalista, como hemos visto hace poco, a punto de derrumbarse, tambaleándose, que solamente mediante robo descarado a los ciudadanos se ha podido mantener, si el sistema se derrumba sin alternativas, vamos a épocas negras. Por lo tanto, bueno sería tener alternativas. Bueno sería tener alternativas. Creo que América Latina en este sentido es fundamental. Creo que es una línea más a poder llevar, que muestra que la lucha comunicativa se puede hacer, pero estamos siempre pensando en Cuba, estamos pensando en Bolivia, estamos pensando en Venezuela, que son países donde la izquierda ha ganado las elecciones. Y por lo tanto, el poder. Cuidado, cuando se habla del poder, poca broma, es decir, Chávez o Morales tienen el gobierno, pero no el poder exacto. El poder lo tienen las grandes multinacionales, el poder lo tienen las grandes empresas, el poder lo tienen los grandes grupos comunicacionales y por lo tanto la pelea ideológica y la pelea comunicativa es un aspecto más de la pelea que hay que llevar contra este sistema en el cual, repito, todo está basado en el control del ciudadano y el control del individuo y con todos los medios de lo que he dicho, desde la videovigilancia, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, la lucha comunicacional la tenemos que llevar a cabo y a mí me gustaría, pues eso, que algún día a alguien se le ocurriera la gloriosa idea de ver cómo se puede montar una radio independiente, por ejemplo. A lo mejor el gobierno socialista no nos daba licencia, que también puede ser, porque claro, como dan las licencias a sus amigos de televisión y todas estas cosas, pues a lo mejor no te la dan a ti. Pero si no, entonces pues haríamos una radio pirata. Yo estoy a favor de la radio pirata. La pirineta. Muy bien, pues muchas gracias. En la jornada de ayer, los que estuvieran, tratamos el tema de la manipulación de la información en el Estado español y en los países latinoamericanos. Como vimos ayer, claramente se ve que hay una predisposición desde los periódicos occidentales
y de los grandes más media, en que se han convertido prácticamente en unos agentes políticos, más que, y han dejado su faceta de informadores. Y eso lo vimos claramente, y por ejemplo nosotros, que es un tema que realmente conocíamos como es el mundo latinoamericano, pues tenemos clara dónde están esas diferencias. Pero en los temas que vamos a tratar hoy, por ejemplo en el tema del mundo islámico, nos cuesta más conocer, por lo tanto creemos que la manipulación que pueda existir puede ser mucho mayor y mucho más fácil. Por lo tanto, esperemos que hoy salgamos de aquí todos para que cuando leamos un periódico o una noticia sepamos mirar un poquito mejor cuando nos hablen de estos temas. Y lo mismo ocurre del tema de la economía. Yo, por ejemplo, soy ingeniero y cuando vi las noticias de las Torres Gemelas, a nivel de estructura, pues me quedaba sorprendido de las tonterías que decía la mayoría de los periódicos. Absolutamente tonterías, del colapso. Pues imagínense también las tonterías que dicen sobre el tema de la economía, cuando ya se necesita una preparación para entender qué es una cuestión monetaria, qué es un fondo, qué son unas hipotecas subprime y todo ese tipo de cosas. Ahí ya es un mundo que ya nos perdemos y entonces ya la manipulación puede ser total. Bueno, para pasar a que pueda hablar la profesora, solo les quería comentar que hay algo, que hay un psicólogo norteamericano de los años 70, Skinner, que dijo: la sociedad más libre es la sociedad controlada. Lo dijo en los años 70, que es el cimiento de todo lo que ahora se está produciendo, porque el pensamiento de todo lo que ahora tenemos se produjo en los años 70 y 80, que es con los años 70, el final de la época, se puede decir, del Vietnam y del Bretton Woods, y el comienzo de los 80 con toda la época de Thatcher en Europa y de Reagan. Por lo tanto, tenemos que pensar que esos cimientos están muy solidificados y son fuertes, por lo tanto es difícil terminar con ellos. Y como vimos ayer, ya para terminar, como vimos ayer, principalmente se pueden terminar tomando el poder. No hay otra forma de poder acabar con estas cosas que concienciando a la gente que hay que luchar por tomar el poder. Esa es la clave. Así que paso a la profesora Nazanin para que nos ilustre. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, el compañero ha invitado a la subversión total, ¿no? Invitando a la revolución. Es una de las soluciones, ¿no? De las pocas soluciones que nos quedan. Pero hay algunas otras cosas. Mientras tomamos el poder, podemos hacer algunas otras cosas. Yo he elegido una serie de fotos. La foto de Obama-Bush, fusión, está bien, ¿verdad? Es una fusión entre Bush y Obama porque es el mismo contenido con diferentes formas. Realmente ya ha demostrado después de un año que cómo se puede, es el ejemplo más perfecto de cómo se puede manipular la opinión pública, no solo de su país, que es una opinión pública simple, sin ofenderles, sino incluso aquí, ¿no? Aquí también incitó muchas esperanzas y alucinabas cómo es posible que entre la gente inteligente, la gente inteligente piense que una persona que va a ser el presidente del principal imperio militar, económico, político también, cultural, pero militar del planeta puede llevar la paz al planeta, ¿no? O acabar con las guerras. Cuando acaba de aprobar el mayor presupuesto militar de la historia. Bueno, pero esas cosas no salen en la prensa por razones obvias. Por ejemplo, que en España la prensa española tiene una simpatía muy sospechosa, curiosa, incomprensible hacia Obama. Entonces he elegido una serie de fotos. Berlusconi, está Ahmadinejad, Netanyahu, Putin, Mubarak, el presidente de Hamas, el sultán de Arabia Saudí, Khomeini. Ya ves que son de diferentes zonas. Porque muchas veces, claro, aquí los que somos del otro lado, de los países musulmanes, en su mayoría absoluta son países dictatoriales, ¿no? Y son países cuyos líderes son afines al occidente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cómo en los países musulmanes se manipula la información. Hay pocos estudios aquí, ahí también, porque
ahí no hay libertad para estudiar esas cosas y desde aquí tampoco se ha dedicado mucha gente a estudiar los mecanismos de manipular la opinión pública en los países musulmanes, en diferentes, porque también ahí estamos hablando de 54 países diferentes que profesan la fe en Islam. Pero ahí abajo he puesto una foto que es Aznar con Pedro J. Ramírez, ¿no? No sé si os acordáis cuando llegaron al poder, el Partido Popular llegó al poder, José María Aznar llegó al poder, el diario El Mundo había salido hacía poco tiempo, entonces se mantenía como si fuera el Le Monde francés en España, daba esta imagen. Entonces en el momento que yo creo que Pedro J. cometió un gran error y salió en el balcón, cuando ganaron las elecciones, salió detrás de Aznar en el balcón aplaudiendo. Claro, ahí de repente se ve que aquel partido que era liberal o iba a ser Le Monde, no, es más bien El Mundo que hoy conocemos, ¿no? Su misión era derrocar al Partido Socialista en España y llevar a Aznar al poder. Esto era la misión de aquel periódico entonces. Por eso he mezclado el tema de la manipulación de la información por parte de los periodistas y de la prensa con la forma de hacerlo a través de los políticos. O sea, los políticos cómo manejan este asunto. Yo escribo, tengo una pequeña columna los domingos en el Diario Público, que es el diario más un poquito de progre que hay entre otros periódicos. No podéis imaginar cómo los artículos se quedan ahí, se van a la papelera directamente. Esto es una manera, y eso que los que escribimos normalmente ya nos autocensuramos, eso lo damos por hecho que no se puede decir determinadas cosas, aunque Israel ataque Gaza, yo, como perteneciente a un país que se llama Irán y está en conflicto con Israel, por ejemplo, no podría denunciar esto. Sí que recibirían con mucho gusto mis artículos si fueran contra Ahmadinejad y sobre el programa nuclear de Irán, diciendo que Irán tiene ya bomba nuclear y va a atacar al mundo. Esto sería diferente, ¿no? Bien, dentro de eso, que los periodistas nos autocensuramos, la prensa censura también, existe lo que había puesto el título porque me pareció interesante, el título incluso en inglés está bien, The Mind Managers, los que manipulan, administran mentes, que son grupos que desde la prensa y la política no solo, digamos, limpian la información, sino que la crean. O sea, crean información falsa, manipulada. Pero además hacen una ingeniería de información, qué tipo de información y en qué envoltorio se puede presentar esta información. La última que vimos esta semana fue la imagen de una niña en velo de 17 años, la viuda chechena, con una pistola al puro estilo hollywoodiense de la imagen, que aparece como terrorista, temible terrorista, que ha cometido un tremendo atentado por el amor, por la venganza de que han matado a su marido, pues yo mato a los demás. Como si pudiésemos tragar que un conflicto tan complejo, que es el conflicto de Chechenia, el conflicto de Cáucaso, por donde pasan un montón de oleoductos y gasoductos, puede reducirse en el velo y la venganza de una niña pobrecita viuda, ¿no? Pero lo consiguen. O sea, lo han conseguido entre las masas, pues sí, mira, ahí están operando esta gente y justificará luego tanto la injerencia de la OTAN en la zona como la mano dura de Putin y compañía en Rusia y, bueno, en general en Federación Rusa. Por lo tanto, yo voy a tocar en esta ponencia la manipulación por un lado y por el otro, porque voy a reivindicar el derecho al pensamiento crítico como alternativa al pensamiento único. Bien, la información se ha convertido en una propaganda, eso ya lo sabemos. Ausencia de análisis, hemos dicho. La noticia es, o sea, una información es una noticia y más bien un suceso. Ha habido hoy un ataque en Irak, han muerto 50 personas. Pues ya está. ¿Pero por qué? ¿Quién han sido? ¿Por qué quieren que aumente aún la tensión en Irak? ¿Hay alguien detrás? ¿Quiénes están detrás de esos atentados? ¿O en Pakistán, en Afganistán? ¿Todos son talibanes? ¿Cómo es posible que 4 hombres desarrapados que no tienen ni un solo tanque, ni un solo avión,
puedan poner a raya a 100.000 soldados de la OTAN hasta los dientes armados. Por lo tanto, a ver, oiga, por favor, déjenos en paz, ahí no hay talibán que valga. Ahí hay otros objetivos, hay un pretexto para justificar el aumento del número de los soldados en Afganistán y en Pakistán, porque hay un plan serio para cambiar el mapa político y geográfico de la zona. Y con 100.000 soldados no pueden hacerlo. Bueno, no podrán hacerlo ni con medio millón, que conste, pero piensan que van a hacerlo. De ahí va el envío de otros 300.000 soldados a Afganistán, que España también se ha apuntado por enviar 200, pero bueno, es una forma de colaborar. Bien, entonces hay una ausencia de análisis y se apela a las emociones, y esto funciona, está funcionando, y esto es muy peligroso porque seguramente os acordáis, apelar a las emociones en vez a las mentes es el método fascista. Es la forma de manipular los sentimientos, crear, en vez de ciudadanos que pueden decidir y participar en la toma de las decisiones, convierte en masas, el rebaño, que necesita una persona. O sea, es manipulación de los sentimientos. Aquí la gente se fía de la información porque piensa, es que vivimos en una democracia, las autoridades no tienen por qué mentirme, porque aquí los mecanismos de manipular la información es mucho más sofisticada que en nuestros países, porque ahí es más fácil o engañar, o si no, a base de mandar al ejército a la calle, pues aplacas cualquier tipo de protesta. Entonces, la ciencia de manipular y conocer primero la psicología de las masas para poder manipularlas, esto ya equipos profesionales para esto. Incluso la propaganda, la publicidad que recibimos son equipos muy profesionales que saben cómo colar un producto que no vendía, poder venderlo. Pasa lo mismo con la información política. Ahí he puesto una imagen, esta imagen de Palestina, un niño pequeño de 8 o 10 años contra un tanque. Pero lleváis esta foto a la calle y dicen, pues el niño es un terrorista, mira cómo enseñan al niño para tirar piedras contra un tanque. O sea, ya el niño, claro, pero no dicen que es una piedra contra un tanque, como mínimo un tanque, luego están los F-16 y todo esto. Los conflictos sociales se presentan como sucesos, envidia, el dolor de una viuda. Esa es la forma que se presentan los conflictos sociales que hemos hablado. Luego he puesto guerra como igual a paz. El presidente Obama no solo no ha cerrado la guerra de Irak ni de Afganistán, sino ha abierto otra guerra, que es la de Pakistán. Luego otra, que Yemen, que de momento ha desaparecido de los medios, pero ahí está porque hay otro plan para todo lo que es militarizar el Cuerno de África. ¿Vale? Pero bueno, en el caso de Pakistán hay un plan serio, y además lo están llevando a cabo, de desmembrar Pakistán. Mataron a Benazir Bhutto, destruyeron a Musharraf. Ahora todo está preparado para lo que han creado es un país sin Estado central para poder fragmentarlo. Pero la guerra que ha lanzado este señor es como si hubiera llevado la paz a esta zona. No notamos que haya habido una tercera guerra por parte de Obama. Pero si fuera Bush sería diferente. Justo por eso han puesto a Obama. Una persona medio musulmana, medio cristiana, medio blanco, medio negra. O sea, parece que ha salido de una fábrica, ¿no? Para planes futuros. La misión humanitaria, como si los ejércitos se hayan convertido como ONGs. Bien, más. Pongo varias fotos. El terrorismo como el principal problema de la humanidad. Eso lo dicen cada 2 por 3 que el terrorismo es el principal problema. Pero más allá de si estamos hablando del número de personas, que una persona que muera también es mucho, todo esto lo sabemos. Pero ¿sabéis que al día 60.000 personas mueren de hambre? O sea, estamos hablando de millones al año. ¿Pero cuántas personas mueren por el terrorismo al año? 10.000, 7.000, 4.000, 2.000. Más allá de los números, nos entendemos. ¿Cuál es el problema principal del planeta, de la humanidad? ¿O es un pretexto esto del terrorismo islámico y todo el tipo de terrorismo que haya? Pues ahí no hay choque de civilizaciones entre los que nos manejan, los que mandan, ¿no? Sobre Bin Laden yo escribí un artículo la semana pasada, podéis encontrarlo en Google como El hombre del sapo, que es para los mayores, ¿no? El hombre del sapo. Han creado un coco
exactamente al formato del coco de los niños. Los padres crean un coco para asustar al niño para que obedezca. El miedo, obediencia. Y el niño nunca se pregunta, oiga, si este coco si vosotros sois más poderosos que el coco, porque a ver, son los padres, ¿por qué no puedes eliminarlo? Ah, es que si lo eliminamos se nos acaba el chollo. ¿Cómo luego te podemos obligarte a dormir y obedecer, no? Por lo tanto, han mantenido a Bin Laden vivo. Y cuando dices, ¿cómo es posible que no han podido cogerlo cuando Mossad ha robado pasaportes británicos, españoles, ha ido a Dubái a matar a un señor? O sea, en un trama internacional ha creado para ir a matar a un líder de Hamas. ¿Cómo es posible que no han podido coger a Bin Laden? O han detenido a un jefe de Estado que fue Saddam Hussein, que podía haberse cambiado de rostro, podía haberse ido a X sitios, y no pueden cogerle a Bin Laden. Cada 2 por 3 llega su vídeo a la prensa. Además, la prensa sabe que esto ya es mentira, pero lo publica en la primera página, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que no pueden llegar al origen de este CD? Porque viene en CD. Si así nos controlan todos los mensajes, pueden encontrar de dónde mandamos un mensaje. ¿Cómo es que puse que en el artículo que posiblemente su carpa, su tienda de campaña, tiene ADSL, tiene internet? Porque si no, no se explica cómo se hace, ¿no? Bien, esta es una realidad de lo que está pasando en Afganistán. Hay una manipulación sobre lo que sucede en Afganistán, como si el ejército español, el americano, bueno, hay 44 países del mundo están en Afganistán. ¿Cómo es posible que aún no hayan podido controlar el país? Y además nos dicen que, bueno, ahí cada día los talibán toman más espacio. Así, como eso puede ser. Lo que sí ocurre es que aquello es mentira, porque no hay un Estado central y ahí los soldados pueden hacer lo que quieran. No están construyendo ni hospitales, ni carreteras, ni escuelas. Olvidaos de esto. Ahí hay una batalla por la hegemonía regional, porque Afganistán es la ruta de tránsito del oleoducto que debería salir del mar Caspio, pasando por Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, llegando al mar Arábico. Afganistán ha sido el único país en su momento, el año 2000, que no tenía Estado fuerte. Por lo tanto, dijeron, vamos a permanecer ahí, porque Afganistán además va a ser una de las bases militares de esta, bueno, principal base militar de Estados Unidos y la OTAN en Asia Central, porque es frontera con China y también hace frontera con todas las repúblicas exsoviéticas que Putin, Medvedev quieren recuperar. Por lo tanto, es por ahí. Por eso Obama dijo, oiga, nos podemos ir de Irak, pero de Afganistán no. Hay un plan para de aquí a 50 años. En 50 años, imaginaos que no habrán podido acabar con los talibán, ni haber encontrado a Bin Laden, los motivos principales. Pero hay un plan, lo dicen en la prensa, para 50 años de quedarse en Afganistán. Estos son además Guantánamo, en Afganistán se ha certificado la existencia de 11 centros de detención peores que Guantánamo, porque en Guantánamo al menos la Cruz Roja podía ir de vez en cuando. En estos centros no han podido visitarlos. Uno es en la base aérea Bagram, que es uno de los lugares temibles de Afganistán. Pasa lo mismo en Irak, ¿eh? Bien. Otra forma de manipular la información. Víctimas sin identidad. Han muerto en Afganistán desde 2001, se calcula 1 millón de personas por efecto directo de la guerra y por la consecuencia de la guerra. El hambre, destruir los cultivos, contaminar el agua, destruir los hospitales y todo esto. En Irak, un número parecido. Bien, hemos decidido poner nombre e imagen a estas personas. O sea, hay una campaña en Afganistán y en Irak para buscar nombre y foto. Porque no es lo mismo que muera un soldado norteamericano que tenga una esposa embarazada y unos padres y luego miles de personas mueran ahí como si fueran moscas o personas sin número. Las imágenes que he puesto, bueno, son duras. Las dos imágenes de abajo son efectos de bombas posiblemente químicas que están lanzando en Afganistán y en Irak. En este tratado que ahora han firmado Obama y el presidente ruso, luego hablaré de esto, pero van a deshacerse de estas bombas, dicen. ¿Pero dónde van a deshacerse de esas bombas? En un laboratorio, porque hay que renovar el stock. Pues en Afganistán, en Irak, ahí antes lo hacían, tanto las pruebas nucleares y otras pruebas con las armas nuevas que hacían, lo hacían en el desierto de Nevada, por ejemplo. Ahora lo hacen en Afganistán y en Irak, que son la tierra de nadie controla esto. Esos son los efectos
de este tipo de armas. La imagen de los niños desnudos ahí en el suelo es Irán. Este es Afganistán. Dijimos que vamos a hablar también de la forma de manipular, tanto desde aquí, la imagen que tiene el mundo islámico, como también hablar del mundo islámico, cómo manipula la información que hay sobre Occidente. Esta es la imagen que veis a la izquierda, son mujeres iraníes en chador, como si esto representara todo Irán, y también que, por ejemplo, las mujeres iraníes hubiéramos nacido con el chador, ¿no? Esta es la imagen que hay de Irán, es una ayatollah Ahmadinejad, una bomba nuclear y mujeres envueltas en el chador. Esa es la imagen, primer flash que recibimos de Irán. Pues las imágenes que he seleccionado ahí son mujeres del mundo musulmán, incluso la mujer que va en topless, que no es topless, ¿no? Es una mujer de un grupo étnico en Indonesia. Indonesia es el mayor país musulmán del mundo, con 300 millones de musulmanes, y ahí las mujeres de al lado de color, la playa de abajo, las mujeres que van vestido militar, también son mujeres indonesias. Estamos hablando de un país musulmán. No todos los países musulmanes son teocráticos, ¿no? Solo hay 4, el resto son países, dependiendo del gobernante, implican más el Islam en el código, en la legislación o menos. La otra imagen son mujeres de Pakistán. Este es Irán, pero Irán de ahora. Aunque esta es la imagen que recibimos aquí, y que más quisiera que los líderes de Irán quisieran que todas las mujeres iraníes, ya después de 31 años, después de tomar el poder, estuviéramos todas envueltas en el chador, pero es que Irán no es un país musulmán típico. Irán, primero que no es un país árabe, luego que está compuesto por 12 nacionalidades diferentes, desde los persas, los kurdos, los turcomanos, los árabes, este grupo son celtas, las que veis con la indumentaria amarilla, son 6 millones de celtas que viven en el norte de Irán, tienen su lengua, su creencia, su mitología, su forma de vestir, que es esta. O sea, ellas van así por las calles de Gilán. Las de abajo, por ejemplo, las que veis en este lado, son mujeres que se llaman Qashqai, es el nombre de esta marca de coches que ahora ha salido, de todoterreno Qashqai, ¿no? Que es un pueblo nómada, es de origen eslavo, de habla turco pero iraní. Para que veáis hasta qué punto incluso el mapa étnico de un mismo país es complejo para que el mundo islámico se presente de forma uniformada, ¿no? Además parece que todo es Arabia Saudí. Por lo tanto, como ciudadana iraní, he hecho la culpa de parte de la grave situación que puede amenazar la integridad territorial de Irán y la vida de miles de personas de Irán a los propios gobernantes del país. Que Irán tiene derecho al equilibrio de terror, ya que Israel tiene bomba nuclear, pues Irán también tiene bomba nuclear. Eso, yo publiqué un artículo hace unas semanas y desde las fuerzas progresistas me dicen: ¿pero cómo quieres que Irán esté desarmado ante Israel que tiene bomba nuclear? Pues no queremos que esté desarmado, pero con una bomba nuclear no vamos a impedir un ataque a Irán. Esto no va a cambiar la situación. Eso es una provocación, es matar y morir. Es justamente todo lo que tiene que salvar Irán será el motivo de derrocamiento del régimen y también de un ataque militar a Irán. Bien. Esto aparte, y ya casi termino, ahí pongo occidentofobia, es una palabra inventada, pero para entendernos, como existe islamofobia, occidentofobia. En los países musulmanes, no en todos, en muchos, desde los medios de comunicación, desde los libros, desde los discursos, hemos dicho que la mayoría de nuestros países son países dictatoriales. No hay partidos políticos libres o son muy minoritarios. Bien, por lo tanto, desde esta tribuna, lo que inculca ahí, la imagen que dan del occidente en sus niños es que ahí son países, sobre todo los ciudadanos, son las mujeres, son unas mujeres, ya me entendéis, porque visten de cualquier manera, se besan con los chicos por las calles, tienen relaciones prematrimoniales, no son mujeres, o sea, hacen todo lo que una mujer no decente hace en el mundo musulmán. ¿Me entendéis? Por lo tanto, ¿por qué no se integran aquí, al menos una parte de la comunidad musulmana? Porque con lo que trae en su mente, los prejuicios que trae aquí, dice,
el hombre sobre todo no les deja mezclarse con la población nativa porque es una población que lleva unas cargas de todo lo negativo, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Esto es un factor, pero también hay una confusión que hace sobre, por ejemplo, una organización como Hamas, Al-Qaeda en su primer momento, cuando volaron las Torres Gemelas, algunos dijeron, mira, hay una asociación, una fuerza que puede parar los pies a Bush, y esto es Al-Qaeda y hay que apoyarla. Hubo estas voces incluso entre las fuerzas democráticas. Pues estas fuerzas religiosas extremistas no son antiimperialistas, son antioccidentales, pero no en el sentido de anticoloniales, no, son antimodernistas. Son cosas absolutamente diferentes. Están en contra de las libertades, de los derechos de la mujer, del sindicalismo, de la clase obrera, todo esto. No están en contra de firmar un acuerdo con la multinacional tal, ya veis en la imagen de arriba, son los mujahidines afganos conversando en Casa Blanca con Ronald Reagan por el oleoducto que tendría que pasar del mar Caspio por Afganistán. O sea, no tiene ningún problema en firmar un acuerdo con una multinacional, el imperialismo que entendemos. El problema que tienen es con los derechos civiles que han conquistado la población en los países occidentales. Con esto es lo que no se llevan bien. Habéis visto esta encuesta que sacaron esta semana. La institución más valorada entre la comunidad musulmana, no sé si la encuesta era verdad o no, también dijeron que la monarquía. No, era asombroso. ¿Cómo dicen? Porque no dicen que, por ejemplo, los partidos políticos, que aquí pueden, las manifestaciones, las libertades civiles dentro. No, hablaron de la monarquía. ¿Cómo es posible esto, no? Pues sí, es posible. Bien, perfecto, ya casi termino. Conclusión. Bueno, estas imágenes, ¿no? El pensamiento crítico en vez de pensamiento único, o sea, reivindico. Desintegrar el monstruoso poder de las corporaciones de la comunicación de masas. Hasta que tomemos el poder de la forma que sea, yo propongo estas radios locales, prensa local. Sí, hay que volver a estas pequeñas comunidades para poder al menos dar un espacio pequeño a la voz del ciudadano sin haber sido censurado y pasar por unas fuerzas que tienen mucho poder, que es la prensa, la radio y la televisión. O sea, hay que fortalecer, hay que apoyar las emisoras locales, la prensa local. Yo creo que es difícil luchar de todas formas contra este tipo de manipulaciones, ¿no? Impedir que la información sea una mercancía más a vender, ¿no? Que lleve un análisis, que no sea un producto. Y la contrainformación, incluso estas, o sea, todo lo que he dicho yo, contrastarlo. Sobre Irán, sobre todo, cuestionar toda la información que recibimos. Esto sería un primer paso para la libertad, ¿no? Ya termino. Ya está. Si tenéis luego alguna pregunta, ¿no? Bé, jo intentaré, sense abandonar el tema dels mitjans de comunicació, doncs explicar com a mínim 3 coses diferents. Una primera part, amb alguns exemples concrets de manipulació informativa. Una segona part, veure qui hi ha darrere dels mitjans i per què ens donen aquesta informació equivocada. I tercer, enllaçant amb el que deia ara al final, saber si podem fer alguna cosa per poder contrastar, per poder apropar-nos cap a la veritat. Aquest seria una mica l'esquema del que voldria fer. Comencem amb un primer punt posant alguns, 5 o 6, he apuntat aquí, exemples de manipulació informativa. Comencem per un de primer, recent i relativament actual. Quan jo era jovenet, com molta gent jove,
m'agradava llegir novel·les d'aventures. A les novel·les d'aventures sortien uns personatges, de vegades simpàtics, de vegades antipàtics, que s'anomenaven pirates. En general tenien un ull tapat, tenien una de les mans que era un ganxo, coses per l'estil, i mira, t'hi anaves divertint. La veritat és que després, amb el pas dels anys, em vaig oblidar completament dels pirates, fins que ara, fa 5 o 6 mesos, mira per on, van tornar a sortir. I van tornar a sortir arrel de la intervenció d'uns personatges qualificats de pirates que assaltaven a vaixells de pacífics pescadors bascos que estaven feinejant, es pot un nom d'un vaixell que penso que es deia Alcatrana, per les costes de Somàlia. Van ser segrestats i a partir d'aquí la cosa va acabar bé, com tots sabem, perquè al cap d'un temps van recuperar la llibertat. No és tant la història de l'Alcatrana, sinó la idea del que feien aquesta gent. Evidentment que els modals, a mi, que sóc històricament no violent, no m'agraden. No m'agradaria estar treballant en un vaixell i que rebés un senyor amb una metralladora i que em segrestés i que se m'emportés una temporada. Per descomptat que no m'agradaria. Però els hi asseguro que la raó la tenien tota. Els pirates no són ells, som nosaltres. Ja fa 30 anys que va sorgir un informe de la Confederació Espanyola d'ONGs explicant que els vaixells de pesca espanyols, que són els més potents d'Europa, amb altres temes no serem potents, però en pesca som els més potents d'Europa, feinejaven a tota la costa africana, perquè no hi havia prou pesca a la costa espanyola, i s'emportaven la pesca, i com a molt, pagaven un 10% de la pesca que s'enduien i robaven l'altre 90%. Els hi asseguro que els pirates som nosaltres. I no únicament som nosaltres, sinó que a més ara, des de fa pocs mesos, som pirates a mano armada, perquè darrere de cada vaixell hi va alguna fregata de l'exèrcit a ajudar a aquest robatori. La missió de l'exèrcit sembla que és ajudar a robar, i almenys així s'ha de dir públicament. Bé, aquesta és una primera imatge. Però la veritat és que en pocs diaris he sentit, i encara menys en televisions i en altres mitjans, que els pirates siguem nosaltres. Constantment surten. Encara ahir o abans d'ahir sortia un que diu no m'han segrestat, però em penso que m'han segrestat. T'han segrestat o no han segrestat? Què ha passat? Coses d'aquesta mena. És un primer exemple de típica manipulació informativa. Un segon exemple. Ja anant cap a un altre tema econòmic, se m'ha donat que parli de manipulacions econòmiques, tot i que en parlaré d'algunes de polítiques. Hi ha un tema que pels països del tercer món és molt preocupant, i aquí en el nord va aparèixer fa un temps, que és el tema del deute extern. Els països del tercer món estan sotmesos a un deute que els hi suposa enviar-nos cada any diners. De fet, ja ho han pagat 50 vegades, però bé, cada any ens envien diners. Amb motiu del canvi de mil·lenni, diferents organitzacions, de les que diem ONGs, van demanar que es s'aprofités aquell moment per perdonar el deute extern. Ningú va fer cap cas d'aquesta petició, però al cap de 5 anys, per tant no l'any 2000, sinó l'any 2005, els diaris i les televisions i les ràdios ens van donar una notícia aparentment bona. La notícia durava 20 segons, com sol durar les notícies a la televisió, i deia Banc Mundial i Fons Monetari Internacional pensen fer cas a les peticions de les ONGs i volen perdonar una part important del deute extern, que en el cas dels països africans serà la totalitat del deute. Era una molt bona notícia. Banc Mundial i Fons Monetari perdonaran tot el deute d'Àfrica i fins i tot perdonaran una part important del deute. Era una bona notícia i al mateix temps, doncs jo diria que desincentivadora, perquè si feien campanya pel deute, sabien que el Banc Mundial ja ho perdonaria, ens dedicaríem a una altra cosa i ja no faríem més campanya. Notícia bona, sí. Notícia desincentivadora, també. Notícia falsa, absolutament. Per què notícia falsa? Bé, no n'hi ha prou amb aquells 15 o 20 segons de la televisió que diu que perdonen el deute. Cal saber més coses. El que deia ara Sanín, doncs, contrastar la informació. I contrastar la informació requereix d'una mica més de dades, no només que perdonen el deute. Això només passa per televisió. Els diaris, en aquest sentit, van una mica millor, perquè tenen allò que es diu lletra menuda. I la lletra menuda amplia la notícia dels 15 segons. De vegades amplia, de vegades la desmenteix. Bé, aleshores resulta que vaig mirar la lletra menuda. I què deia la lletra menuda? No únicament que el Banc Mundial i el Fons Monetari perdonien el deute, sinó quants dòlars pensaven destinar a perdonar el deute. Ara ja teníem una dada més concreta. I només ens faltava una última dada. Quina és la totalitat del deute? Per veure si això que perdonaran resulta que és molt o que és poc. Si no sabíem quina era la totalitat del deute, cap problema. Qualsevol biblioteca pública té anuaris de Nacions Unides, ens donen estadístiques del deute. Que no teníem cap biblioteca pública a mà? Cap problema.
Hi ha un sant, avui en dia és el sant que té més de vots en el món, es diu Sant Google, tu li fas les preguntes, Sant Google t'ho respon, i aleshores doncs, ja sabies quin era el total del deute extern. Per tant, per una banda sabies què perdonaria el Banc Mundial, per altra banda sabies quin era el total del deute, i ja només et quedava una senzilla operació aritmètica, que fins aquí arribo, que era què representa una cosa sobre l'altra. Vaig fer allò que se'n diu la regla de 3 i el resultat era excel·lent. Suposant que el Banc Mundial i el Fons Monetari perdonessin tot allò que havien promès, parèntesi, fa 5 anys, i no ho han acabat de complir, acabarien perdonant l'1,4% del deute del tercer banc. Contents i enganyats. Estem obligats a contrastar les notícies. Podem seguir posant alguns exemples, i ara recupero una mica el tema de la FANI, que és Afganistan. No tant per parlar de la guerra, sinó per parlar de la informació. En aquest carrer d'aquí, que es diu Pau Claris, i encara més en el que està una mica avall, que es diu Passeig de Gràcia, el dia 15 de febrer de l'any 2003 es van concentrar 1 milió, alguns optimistes diuen 1,5 milió de persones, per protestar contra aquella imminent guerra d'Iraq. Bé, resulta que altres vegades els mateixos que estem dins de la plataforma Aturem la Guerra hem organitzat altres manifestacions similars per protestar contra la guerra a l'Afganistan. Però haig de reconèixer que no hem estat 1 milió, hem estat allò que es diu 4 cats. Per què de la guerra d'Iraq som capaços de moure'ns 1,5 milió de persones i de la guerra d'Afganistan, si som 500, ja podem estar contents? Doncs, sens dubte, perquè també hi ha hagut informació diferent. Quan jo entenc que són guerres, com explicaré després, bastant similars. Que la guerra d'Iraq era una enganyifa, ho sabia tothom. No hi havia les armes de destrucció massiva, no hi havia autorització de Nacions Unides, va sortir al carrer i endavant. En canvi, cal reconèixer que la guerra d'Afganistan, el president Bush la va vendre molt més bé a l'opinió pública. Quan la va fer, quan la va començar, el mes d'octubre de l'any 2001, va reunir els periodistes i els va dir: comencem aquesta guerra. Primer, perquè s'acaben de produir els atemptats de l'11 de setembre. En Bin Laden, aquest que no troben, se'ns ha escapat i se'ns ha anat a Afganistan. Hem d'anar cap a Afganistan a buscar-lo. Primera raó de la guerra. Segona raó de la guerra. Mira per on la dona afganesa està en molt males condicions, totes van tapadetes, i per tant hem d'anar allà, i va dir el Bush en aquell moment: els hi asseguro que quan les tropes americanes arribin a Kabul, al cap de 3 setmanes no quedarà ni un sol burg. Anem a alliberar la dona afganesa. I en tercer lloc va dir en Bush: hem de reduir amb urgència el tràfic d'heroïna, perquè és molt considerable a la zona i això no pot ser de cap manera. Davant d'aquestes 3 sòlides raons, l'opinió pública s'hi va volcar. Què millor que trobar en Bin Laden, què millor que millorar la dona afganesa i què millor que reduir l'heroïna. Molt bé, han transcorregut més de 8 anys. En Bin Laden l'han trobat? No. Ni tenen el més mínim interès en trobar-lo. Déu-nos en guard que el trobessin. Ja han dit que no pensen trobar mai i que Bin Laden expliqués coses, perquè realment qüestions importantíssimes en el poder nord-americà trontollarien d'avui a demà. No sé si algú de vostès ha vist aquelles pel·lículetes del Michael Moore en el que explica de quina manera la família Bush i la família Bin Laden estan vinculades entre si des de fa molts anys. És més, abans de dedicar-se a la política, en George Bush, l'últim president abans de l'Obama, abans de dedicar-se a la política, tenia a Texas un negoci de petroli. Un dels seus socis en el negoci de petroli es deia Salem Bin Laden i era germà de l'Osama. Però val la pena saber que el pare dels germans Bin Laden va morir l'any 1968 amb un accident d'avioneta. I com va morir amb un accident d'avioneta aquest senyor? Doncs quan amb la seva avioneta sobrevolava els pous de petroli per encàrrec del seu patró, l'avió va anar malament, es va estavellar i ell es va morir. I qui era el seu patró que li feia vigilar els pous de petroli i que a més, segons sembla, li donava avionetes deficients? Doncs aquest senyor es deia Prescott Bush i era avi del president Bush i pare de l'anterior president Bush. Un senyor que havia fet enormes fortunes amb el petroli cap allà als anys 30 del segle XX, i una part importantíssima dels beneficis que aquest senyor feia als anys 30 del segle XX els destinava a finançar el seu íntim amic que vivia a Alemanya i que es deia Adolf. Cal saber que un dels més importants finançadors del Hitler va ser l'avi d'en Bush. Per tant, amb totes aquestes circumstàncies, no sembla senzill que en Bin Laden el trobin d'avui a demà. La dona afganesa, no cal que ho expliqui, ja està explicat en quines condicions es troba. I finalment, el tràfic d'heroïna. Segons un informe emès per Nacions Unides, des de l'arribada dels americans fins ara, el tràfic d'heroïna a Afganistan s'ha multiplicat per 5. I a hores d'ara, Afganistan produeix el 84% de l'opi mundial, cosa que no havia passat mai a la història.
I si a més d'això llegeixo una informació complementària apareguda al diari Le Monde, ens explica qui és el capo mafiós que més es beneficia del tràfic d'heroïna a Afganistan. És un senyor que es diu Karzai, germà del president Karzai, que els Estats Units han col·locat allà. Molt bé, aleshores la pregunta sorgeix de seguida. Si aquesta guerra no l'han fet per en Bin Laden, no l'han fet per la dona afganesa i no l'han fet per l'heroïna, és que la deuen haver fet per una altra cosa. I efectivament, et dones compte que l'han fet dues coses que ja l'Arfanina ha explicat. Per una banda, tan bon punt els americans van arribar a Kabul, van nomenar un president, aquest tal senyor Karzai. Quin mèrit havia fet el senyor Karzai per ser president d'Afganistan? Quin currículum has de tenir per ser president d'Afganistan? El senyor Karzai tenia un currículum complet. Els 10 anys anteriors, abans que el fessin president, 5 anys havia treballat com a agent de la CIA nord-americana. 5 anys més havia treballat com a directiu d'una companyia nord-americana de petroli que es diu Onocal. Això va ser suficient perquè me'l nomenessin president. Automàticament, ell aprofita que és president i es reuneix amb el president d'un país veí, sortit en el mapa, Turkmenistan, i aprofita també per reunir-se amb un altre president d'un altre país veí que es diu Pakistan. I què decideixen? El que ell ha explicat. La construcció d'un oleoducte que porti el petroli des de la mar Càspia, que travessi primer el Turkmenistan, que després travessi l'Afganistan, que finalment travessi el Pakistan i que finalment faci desembocar aquest petroli en l'oceà Índic, on, segons totes les explicacions de la pròpia premsa nord-americana, aquest petroli serà endut per vaixells petroliers cap als Estats Units. La guerra d'Afganistan és una còpia de la guerra d'Iran, amb l'afegitó que ella molt bé ha explicat, de que per altra banda també Afganistan té una posició estratègica a l'Àsia Central principal perquè és a prop de Rússia, perquè és a prop de Xina, perquè és a prop del Pakistan, perquè és a prop d'Iran, perquè és a prop de Turquia, perquè és a prop de tot arreu. Molt bé, això és el que es fa en aquell moment i es decideix construir aquest oleoducte. Fa pocs mesos he llegit en el diari que aquest oleoducte, després de molts anys, finalment ja ha quedat construït. No sé si ja està en ús, però ha quedat construït. Qui l'ha construït? Per descomptat, un munt d'empreses. Però n'hi ha una que ha portat la direcció de l'obra, que ha fet la contracta amb els 3 governs d'aquests 3 països. Quina és aquesta empresa? És una empresa nord-americana, que es diu Halliburton. Qui hi ha darrere de l'empresa Halliburton? Molts accionistes. L'accionista principal, que durant una temporada fins i tot va ser president de Halliburton, es diu Dick Cheney, i era el vicepresident del senyor Bush. Així és com ens enganya. I l'opinió pública resulta que no va al carrer quan hem de protestar de la guerra d'Afganistan i va al carrer quan hem de protestar de la guerra. No únicament això, l'Obama, com ha dit molt bé ella, es retira d'Iraq, o almenys ho vol fer-ho, i a la llarga acaba a Afganistan. I l'exèrcit espanyol es retira després de les eleccions que fan sortir el senyor Zapatero, es retira d'Iraq i continua actuant criminalment a l'Afganistan, perquè ja ha matat a bastantes persones civils. I això s'ha de dir públicament. L'exèrcit espanyol actua criminalment a l'Afganistan per molts pantalons que es posa la senyora Chacón el dia que va a les reunions de la Pasqua Militar. I aquestes coses s'han de dir i s'han de dir en claredat. Bé, és una altra informació equivocada que s'està donant. Si hem de parlar d'economia, parlem-ne. Hi ha una crisi econòmica. Tots la coneixem. Els governs han anat ràpidament a rescatar, que no sé què vol dir, els bancs que estaven en males circumstàncies. Com que és la meva obligació, he seguit puntualment quants diners des del govern dels Estats Units, des de la Unió Europea, des de Japó, des de Canadà, des d'Austràlia, etc., s'han donat en els bancs. Bé, és veritat que una petita part d'aquests diners ha estat retornada. Bé, és veritat que la major part dels diners ni ha estat retornada ni serà retornada. Quina quantitat de diners s'han donat a la banca fins ara? 2.700.000 milions de dòlars. Una petita nota al respecte. El mes de juny de l'any 2008, la ONU, a través de la seva secció dedicada a l'alimentació, que es diu FAO, es va reunir i va donar aquestes dades terribles que ens donava la Natanina aquí, que 60.000 persones moren de gana cada dia. En aquell moment, la FAO va dir països rics del món. Ha arribat l'hora de constituir, millor dit, un fons d'emergència. Si disposem de 50.000 milions de dòlars cada any, podrem invertir en regadius, en formació professional agrària, en bancs de pesca, en camins rurals, en tractors, en granges, amb el que sigui, i en pocs mesos erradicarem la fam del planeta. Però necessitem cada any 50.000 milions de dòlars. Els governs dels països rics li van dir no tenim enlloc
50.000 milions de dòlars. 3 mesos més tard començaven a injectar i a injectar, i ara, 2 anys després, han donat 2.700.000. 2.700.000 són 54 vegades més que el que l'ONU demanava per treure la fam del planeta. Com podem tenir aquests governants tan impresentables que actuïn d'aquesta manera? Que tinguin 54 vegades més diners per donar a uns banquers, la major part d'ells estafadors, i no tinguin en canvi els diners per lluitar contra la fam. Doncs hi he donat moltes voltes des de fa 2 anys i no hi he trobat solució. Com que no hi he trobat solució, me n'he inventat una pel meu propi consol. I què diu aquesta solució? Doncs molt senzilla, que els governs que donen diners i els bancs que els reben són els mateixos o íntims amics. I per això hi ha diners pels bancs i no hi ha diners per lluitar contra la fam. Des de l'organització, el que us dic, que es diu Justícia i Pau, hem denunciat sovint, i ho hem fet públic, fins i tot a les Juntes Generals del Banc de Bilbao, de quina manera el Banc de Bilbao financia exportacions d'armes espanyoles. Però no només espanyoles, d'armes italianes i d'armes nord-americanes, que no han trobat finançament ni a Itàlia ni als Estats Units i que el Banc de Bilbao ajuda a que siguin exportats a països del sud-est asiàtic. Una veritable vergonya. I almenys hi ha 4 institucions financeres a l'estat espanyol que es dediquen a aquesta activitat. N'hi ha moltes més. Les més importants es diuen número 1, Banco de Bilbao, número 2, Caja Madrid, número 3, Banco de Santander, número 4, Caixa de Colom. Això, bàsicament, perquè vegin com estan les coses. Val la pena dir les coses pel seu nom i saber com s'estan produint. Bé, és una altra cosa que us volia dir. I ja, també parlant de despesa militar, una última informació de com ens anem. Els puc assegurar que la despesa militar espanyola suposa diàriament 54 milions d'euros. Repeteixo, diàriament 54 milions d'euros. La senyora Chacón té per tot un any 6 vegades més pressupost que el secretari general de l'ONU per fer tota la seva tasca de pacificació mundial. El pressupost del Ministeri Espanyol de Defensa és 6 vegades més gran que el pressupost de Nacions Unides. El diari més llegit de França es diu Le Figaro. Molt a prop d'un altre que es diu Le Monde, però Le Figaro ven una mica més. Le Figaro era propietat d'un senyor que es deia Robert Hersant. Era una empresa familiar, una mena de Comte de Godó a la francesa. Però resulta que aquest senyor es va morir i aleshores va deixar el diari en herència en mans dels seus 8 fills. Tots sabem que les herències de 8 fills són complicades i aleshores els 8 fills, per esbandir, què van fer? Es van quedar un 20% de les accions en record del pare, van vendre l'altre 80%, van dir farem calarons i viurem tranquils. Qui va comprar el 80% de les accions de Le Figaro? En un primer moment, els fills van ser, diguem-ne, espavilats i van dir 2 parts de 40, 41 per un de l'altre, així ningú tindrà majoria absoluta. Qui els hi va comprar el primer 40%? Un industrial francès, que es diu Serge Dassault. Sergi Dassault. Qui és el senyor Dassault? Em vaig entendre una mica mirant la seva biografia. El senyor Dassault és el primer fabricant d'avions de combat a França. En segon lloc, el senyor Dassault té damunt seu una condemna de 9 anys de presó a Bèlgica per estafes comeses en aquell país que òbviament no trepitja mai pel que li pogués passar. I en tercer lloc, el senyor Dassault, no fa ni 3 mesos, va ser destituït de l'alcaldia d'un poblet de les afores de París, que es diu Corbeil-Essonnes, perquè ara, 2 anys després de les eleccions, s'havia descobert que el senyor havia manipulat el vot per fer-se escollir alcalde. Aquesta magnífica bona peça va comprar el 40% de Le Figaro. Condemnat per estafa, fabricant número 1 d'avions de combat, manipulador de vots a França. Qui va comprar l'altre 40% de Le Figaro? Una empresa financera nord-americana, una empresa que es dedica a les inversions. Potser el nom no els digui res, es diu Carlyle, però Carlyle és propietari d'una empresa que tots vostès coneixen, perquè almenys un cop a l'any passen per les seves mans perquè els hi facin la ITV. Es diu A+. A+ en aquest moment és propietat de Carlyle. I qui hi ha darrere Carlyle? És interessant. Un grup d'accionistes de Carlyle, així ho posa a la seva llista, es diu Família Bush.
Un altre grup dels accionistes de Carlyle es diu família Bin Laden. I un altre interessant grup que està darrere Carlyle és el nom del seu gerent, que es diu Olivier Sarkozy. Molt bé, aquests van comprar el 40% de Le Figaro. Però després, amb el temps, s'ho van vendre, perquè amb els terrabastalls financers necessitaven fer calarons. Qui els hi va comprar el 40% de Le Figaro? El senyor Dassault, que ara ja té el 80% de Le Figaro. Ja he explicat qui era el senyor Dassault, però no he explicat qui era el seu pare. El seu pare era el senyor Marcel Dassault. Qui era el senyor Marcel Dassault? El senyor Marcel Dassault, durant una temporada, va fer de padrí. Padrí no vull dir ni de casament ni de bateig, vull dir padrino, Marlon Brando, per entendre. Doncs va fer de padrí d'un jove francès, en el qual me li va pagar tots els estudis, me li va pagar la formació de postgrau a l'estranger i me li va pagar les primeres feinetes que aquest jove va trobar al tornar a França. Després de tant finançament, el pare de Dassault li va dir a aquest xicot espavila't, progressa dins de l'escala social francesa i tindràs ocasió de tornar-me el favor prestat. El noi va progressar molt i de ben segur que li ha tornat tots els favors a aquest senyor, perquè el noi, a l'hores d'ara, no és un noi, és un senyor jubilat que es diu Jacques Chirac. Encara una última dada. Aquest era el pare. I qui era l'avi del senyor Dassault? Doncs l'avi del senyor Dassault era un senyor que, mira per on, no es deia Dassault, es deia Bloch. I no es tractava pas de l'avi matern, que seria entenedor, era l'avi patern. I com l'avi patern del senyor Dassault es podia dir Bloch? Doncs és que es deia Bloch. Però es deia Bloch. I què feia aquest senyor? Doncs bé, no es dedicava als avions de combat, a la seva època gairebé no n'hi havia, però es dedicava a una altra cosa ben activa, que eren els carros de combat, dels quals va ser el primer subministrador de l'exèrcit francès durant la Primera Guerra Mundial. A aquest senyor Bloch li va agradar tant dedicar-se a la construcció de carros de combat que va pensar una cosa, que a França un carro de combat en francès es diu un char d'assaut, igual que en castellà es diu un carro de asalt. Al senyor li va agradar la dedicació i es va canviar el cognom, i de dir-se senyor Bloch es va rebatejar dient-se senyor carro de combat. Doncs bé, el net del senyor carro de combat, que segueix dient-se senyor carro de combat, avui en dia és l'accionista primer del diari Le Figaro. Le Monde m'agrada, a diferència dels altres. Per què? Perquè avui en dia la majoria accionarial, no són els únics, però són els majoritaris accionistes de Le Monde, són els seus propis periodistes. I això els dona una independència total, perquè no depenen de tots aquests que els donen ordres. I aleshores, a partir d'aquí, quan llegeixes Le Monde, et trobes amb informacions d'origen independent que són veritablement interessants. I permetin-me que els hi posi un parell d'exemples. Vostès recordaran que deu fer uns 4 o 5 anys, davant de les costes gallegues, van barrancar un vaixell que es deia Prestige. A partir d'aquell dia, tots els diaris cada dia abundantment ens informaven d'una cosa que jo no sabia com se deia, aquell dia ho vaig aprendre, que es deia chapapote, i que era la quantitat de porqueria que es anava repartint per les ries gallegues, una de l'altra. Ja era interessant això del chapapote, però no apassionava gaire, a més aviat avorridat i a més bastant brut. A mi el que m'interessava era saber qui era l'amo del petroli, un home sense escrúpols que havia posat aquest petroli a navegar sense les mesures de seguretat pertinents. Perquè, com probablement vostès saben, el primer gran problema del Prestige és que no duia allò que és obligatori en un vaixell pesquer, que és un doble casc. Quan un vaixell porta petroli, ha de dur un casc i ha de dur un segon casc de reserva, perquè si el vaixell té algun accident, que hi hagi un casc de protecció. Doncs bé, el Prestige només tenia un casc i no en tenia dos. Situació, per altra banda, inversemblant, perquè el ministre de Foment de l'època es deia Álvarez Cascos. Però es veu que això no és el que més hi tenia. Molt bé, la segona gran problemàtica derivava de que els mariners no estaven formats per conduir petroli. Havien estat tots contractats 15 dies abans a Letònia, que és d'on va sortir el vaixell, que duia, per altra banda, petroli rus. I finalment, per estalviar calés, no s'havien fet les assegurances corresponents, amb el qual les indemnitzacions no es van poder pagar. Jo em vaig preguntar de seguida, i qui és el responsable de tot aquest marangos? Finalment no es va saber a l'entrada, perquè l'únic que va pagar els plats trencats, com vostès recordaran, va ser el capità del vaixell, que en aquest sí que me'l van detenir, i aquest senyor va exercir d'allò que se'n diu de cap de turc,
Curiosa situació, perquè el senyor de més era grec. Però, en fi, de totes maneres, aquesta era la cosa. Al cap d'un temps, aquest diari, que m'agrada i que es diu Le Monde, un dia mira per on posava: ja hem identificat qui és el propietari del petroli del Prestige. Ah, interessant. Què posava el diari? Que el propietari del petroli del Prestige era una empresa suïssa anomenada, el diari Le Monde, posava que aquest diari posava que el propietari del petroli del Prestige era una empresa suïssa anomenada Crown Resources. Però afegia, no en feu cap cas, Crown Resources no és altra cosa que la tapadora situada a Suïssa del veritable propietari del petroli, una empresa russa anomenada Alfa Group, a la qual hi té molts interessos personals un tal Vladimir Putin. L'endemà, el diari El País deia: reproducimos por su interés el informe ofrecido ayer por Le Monde. Cosa una mica estranya, perquè si l'accident s'havia produït a Espanya, el raonable és que fos primer El País i després Le Monde qui ho reproduís, i no Le Monde i després El País qui ho reproduís. Però vaig pensar, mira, aquests no hi han arribat a temps, almenys tenen l'honradesa de copiar el que deia ahir Le Monde. I què deia El País? El propietari del petroli del Prestige és una empresa suïssa que s'anomena Crown Resources, però no en faci cap cas, perquè això és la tapadora d'una empresa russa que es diu Alfa Group. Punto final. Ni una sola referència a qui tenia interessos en aquesta. Guardo a casa les dues fotocòpies, perquè puguin veure com informa El País i com informa Le Monde. I encara, per acabar, i ja tanco definitivament, Le Monde, que no deixa de ser 2 euros diaris i un diari en francès, etc., ens ofereix una magnífica font d'informació a través d'una revista mensual que es diu Le Monde Diplomatique, que malgrat que porta un nom francès, com vostès bé saben, té la versió original francesa, però té una versió en castellà, que trobarà al sortir d'aquí qualsevol quios del Passeig de Gràcia, i que té fins i tot, per aquells que tinguin interès, una versió catalana feta per internet des d'Andorra. I resulta que cada mes Le Monde Diplomatique ens parla de coses interessants. I no fa gaire temps ens va parlar d'un tema que val la pena. Què passa amb una part extrema del món de la qual no en sabem gairebé mai res de res? Un país allunyat anomenat Birmània. Què sabem de Birmània? Dues coses. Una, imatges televisives per les quals uns monjos van pel carrer vestits de color groc i perseguits sistemàticament per la policia. I la segona cosa que sabem és que hi ha una Premi Nobel de la Pau que es diu Aung San Suu Kyi, que tan bon punt va ser escollida primera ministra, me la van ficar fora de la circulació, me la van detenir i mai he pogut exercir el càrrec. Per què passa això a Birmània? Perquè hi ha una dictadura militar des de fa 45 anys. Mai ningú ha fet res contra aquesta dictadura militar. Avui en dia n'hi ha moltes, però les dissimulen. Abans la Senyora ens posava una foto d'Honduras, que és una dictadura militar, però ho han dissimulat. Han fet veure que era un president civil, no sé què. Molt bé, allà, a Birmània, no ho dissimulen. Tens els militars, davant de tot, governant. Com és que mai ningú hagi buscat les pessigolles en aquesta gent? Ah, tenen una solució molt fàcil. Això ens ho explicava Le Monde Diplomatique. Resulta que ells han dit que si algú els empipa massa, tenen una solució senzilla. Birmània no és un país amb petroli, però és un país amb oleoductes, perquè molts oleoductes baixen de Sibèria i d'altres llocs i atravessen per conduir aquest petroli, i fins i tot bastant gas natural, cap a les zones de l'oceà. I què han promès els de Birmània? Doncs això, que si algú els empipa, tanquen els oleoductes i s'acaba la broma. I que aleshores hi haurà bastantes empreses que tindran dificultats de subministrament. Segons explicava aquest estudi, una de les més afectades seria una empresa nord-americana que se subministren allà de petroli, que es diu Chevron-Texaco. Vaig tenir ganes de saber qui hi havia darrere de Chevron-Texaco i que està tan interessat en mantenir la dictadura birmana, i vaig veure que ara ja no, però que fa 10 anys el director general de Chevron-Texaco tenia un nom bastant conegut. Era una senyora anomenada Condoleezza Rice. Amb la qual et dones una mica compte de com estan funcionant les coses i val la pena que ens entretinguem mirant aquest Le Monde Diplomatique i mirant les pàgines web de referència que cada número i cada article ens afegeix perquè puguem seguir investigant. I acabo, i vostès em diran, però això significa molt de temps, significa anar a la pàgina web, significa fer aquelles regles de 3 que els deia fa una estona, significa no sé què, ja ho tindrem. I tant, miri, si deixen de mirar el televisor, tindran tot el temps que vulguin. I si deixen de mirar Telecinco, a més encara són més intel·ligents.